Muy buenas compañeros de ruta, hoy traemos el primer vídeo comparativa de este tabaco tan legendario que es el My Mixture 965. Por un lado Peterson y Dunhill. Pues muy bien compañeros de ruta, por fin traemos este tabaco que yo creo que es de los 3 o 4 que más nos han pedido encarecidamente en comentarios oye, traer el My Mixture 965, traerlo por favor. Hay que admitir que entre nosotros y entre vosotros hemos empezado la temporada, que me acuerdo que hablé con Sergio y con Dani y los tres fue como vamos a sacarlo ya. Vamos a quitárnoslo ya de encima. Porque nos lo están pidiendo demasiado. Y además, pues como he dicho antes, el primer vídeo comparativa. Aquí tenemos Peterson en este lado del ring y en este lado del ring Dunhill. ¿Quién ganará? Ping, ding, 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 ding. Haremos ahí un face to face, un cara a cara, no más estilo pic. A ver qué tal. Más que nada hemos decidido hacerlo así porque entre una semana y otra, entre una grabación y otra, siempre se pueden quedar por el camino matices, olores, sabores, y de esta forma, enfrentándolos en el mismo vídeo, tanto uno como el otro, con una pipa en cada mano y ir tentando de uno y de otro, creo que va a ser como mucho más orgánico y se va a quedar mucho más la comparativa más real que hacerlo de una semana a otra. Sí, yo creo que vamos a poder comparar mejor estos tabacos. Sí. Por un lado este comprado en Estanco Nacional, por otro lado este obsequio de Tony Pascual, al que aprovechamos para darle un saludo enorme. Tiempo de embodegado no lo sabemos, pero yo calculo que debe tener, por lo que hemos visto y lo que nos dijo él, unos mínimo 13, 14 años, mínimo. Estaba presurizado, sí. Cuando lo hemos abierto traemos sorpresas con el olor y la comparativa entre ellos, porque sí que lo hemos abierto, hemos sacado de hecho esta vez vende 3 gramos, 2 gramos para poder hacer una comparativa, ya van a ser 4 gramos que nos vamos a fumar en principio. Y bueno, pues aquí tenemos estas dos laticas. Si acaso empezamos con la Peterson, iremos del más nuevo al más viejo, y así también dejamos un poco de misterio con el Dunhill. Así que venga, a ver qué tal. La verdad es que este crossover va a estar chulo, promete. Solamente lo he abierto y hasta aquí me llega, Claro, el ventilador. ¿Qué podemos notar aquí, Sergio? Venga, va. Que más o menos, bueno, como ya sabéis, no hace falta que nos adelantemos, aunque digamos algo de lo que va en Tabaco Reviews, ya sabemos más que de sobra lo que lleva este tabaco legendario. Bueno, pues lo primero que se percibe, obviamente, es ese ahumado, ese dulzón resinoso. Sí, aquí indica la taquia oriental turco y Cavendish, que le da ese dulzor. Imagino que aquí sí que va a ser de Virginia, creo. Aunque no lo ponga, pero aquí yo creo que destacan un poco se notan esos dulces, sobre todo esos dulces como ahumados del turco, del oriental. Es que la taquia también tiene su... Pero huele muy bien, te hace salivar, la verdad. Huele muy bien, muy bien. Además tiene unos, supongo que también importante, Dani, si acaso pues pondrá un vídeo, no sé si ahora el Peterson y luego el Dunhill, pero lo dejo ahí para que lo vayas poniendo. Pero es que tiene unos colores muy chulos este tabaquete. Sí. Bueno, ahora no se ve porque a lo mejor está poniendo el vídeo, pero bueno. ¿Qué manda? Todo orgánico. Tíralo, así es Peterson. Huele muy bien, aunque he de decir que me recuerda más a tabacos que ya he olido, como quizás un Early Morning. Sí. Nakeup, no tan fuerte. Nakeup no es tan fuerte como un Nakeup, la olor y el de esto, pero sí que recuerda un poquito a Early Morning. Huele muy bien, pero realmente no es un olor que me haya sorprendido porque ya he olido tabacos similares. He olido mezclas inglesas, incluso hasta el Wessex, la mezcla inglesa. Sí, por ahí va la cosa, sí. Tira que te va. Es que lo que más predomina es la taquia, realmente. Pero huele muy bien. Sí, es un tabaco que has dicho que hacía salivar, ¿no? Pues sí. Totalmente. Es un tabaco que hace salivar, predomina el toque ahumado, diría yo. Y bueno, pues aquí tenemos, lo dejamos aquí en este lado, que es donde estará, al señor Peterson. Pone la... hacer un poquito de encima y luego si quieres poner la tapita así puesta. Como así. Hacer un poco también de bueno, hablar un poco de, bueno, como siempre, esta galletica de cartoncete duro, que se lo ocurran muy bien, también estaba envasado perfectamente al vacío. Has puesto las raíces para arriba. Ahí.
Es que no hay una flor de luto. Ha plantado la flor del tabaco al revés. Bueno, es que ya el ángel ya la ponía en el techo para que Para se secar. para el secado. Yo también la abro. Obvious Prime. Hay que dar aquí un poco de misterio. Ya lo hemos olido antes, como hemos dicho, Sí. y nos ha flipado. Hostia, ya me viene, tío, el olor. Es que... O sea, la verdad es que es un olor que nos ha dejado Se ha dejado muy loco. loco. Nos ha dejado locos. Locos. ¿Y de qué lleva? Es que me viene, no quiero decirlo aún porque es el primero que lo va a oler, pero el olor que has comentado antes llega. Se ha bajado un poquito, también te lo digo. Antes No está tan subido como cuando lo hemos abierto. Lo hemos abierto hace literal media 40 minutos, media hora 40 minutos, no más, o sea que no es un tabaco que lleve Sí, menos de días. una hora. Menos de una hora. Y cuentos. Pero huele un poco como nata agria, un poco. Puede sonar raro, pero a mí me viene más lo que has comentado luego. Entre nata, o sea, es una no sé, es como una nata agria, tiene también un pequeño dejo como un deje como a queso curado. A mí lo que me viene más es el toque a queso curado. Es que cuando antes lo hemos olido ha sido como... Pero no desagradable, no un mal olor a No, para queso, nada. sino un toque como... Sí, como natoso. Como un tabaco que aún así Pero huele la muy- humedad es perfecta, Huele muy distinto, la pero verdad. tiene un toque untoso, o sea, no es pegajoso para nada, pero... Este te hace salivar bastante más. Y tiene ese toque como... Realmente es que suena curioso, pero... Tiene ese toque como... Es que es lo que ha dicho, lo que he comentado, como a natoso, queso curado, como a lácteo, no sé. Sí, Es raro, pero... Tiene esa cremosidad en la olor. Y el olor de ese ahumado es mucho más gentil, más sutil. Claro, te estamos hablando de un tabaco que lleva muchos años de guarda. Y quizás también como gente que dice que la lataquia pierde o que se afloja, pues quizás vamos a tener un tabaco en ese aspecto pues que ha perdido ese toque o ese punch, esa fortaleza de la lataquia. Huele entre queso curado y pies, más o menos. Bueno, la galletica que a más de uno le entrará la nostalgia. A ver si no, que no salga muy quemado. Aquí no se desperdicie ni una brisquina. ¿Qué haces? Que será el Peterson de antes. Igualmente yo votaría por cerrarlos para que no pierdan aroma. ¿No? Ay, pero así queda bonito, ¿no? Como Tierra. cerramos y ya Pero a mí no se un cierra. Igualmente, como se habrán visto los vídeos de los tabaquetes, a ver si, venga, va, esto es como en cuenta las 1000 diferencias de los brotes. Pues bueno. La verdad es que el olor es infinitamente diferente, a pesar de ser, en teoría, misma receta o... Porque aquí también tenemos la cosa de que, como sabéis, Peterson, y además de hecho lo pone aquí bien claro, que supongo que no sé si lo llegaréis a leer o sí, pero está pone Made in Dinamarca por Scandinavia Group Tobacco, o sea, viene manufacturado por Scandinavian Group. Aquí, en principio, por lo que indica en la lata, es autorizado por Dunhill Tobaccos of London. O sea, este tabaco sería inglés. Con la etiqueta de fumar puede matar en español, pero venía de Inglaterra. O no lo sé. Vamos a dejar el cenicero por aquí también. Pues bueno, yo el Peterson la voy a cargar O sea, aquí, en antes ya- Stanislao, que hacía tiempo que no salía esta pipa. Pues bueno, como hemos dicho antes, hemos apartado 2 gramos. Tenemos a nuestra derecha, hemos dicho en este lado del ring, aquí tenemos los Dunhill, aquí los Peterson. Vamos a empezar, como hemos dicho, por el más joven, por el más jovenzuelo, así que vamos a cargar los Peterson. Peter Parker. Los dos grametes. El Peter Pan. Este viene en corte suelto, realmente no hace falta romperlo. Ya voy a pegar 2 pellizquitos y para adentro. El Peter Griffin. Ya solamente Peter Pan. Y ese se ha dicho. Un Peterson. Por el... Bueno, aparte de que ya de por sí en lata venía bastante bien. El ratico este que ha estado afuera ha quedado perfecto para fumar. Aparte que Uy, es un- no, espera. Aparte que es un tabaco que creo que... La Sabinelli la voy a dejar para el Ángel. Aquí voy a usar la Peterson. Peterson. De hecho, creo que la lata de Peterson no tendrá un año, pero por ahí va la cosa. Es verdad, tiene bastante tiempo. Porque se compró en su día, pero se guardó en bodega y no
Y no creo y que... no se ha abierto hasta ahora. Y en este estanco no creo que este tabaco lo hubieran acabado de traer. O sea, que a lo mejor entre lo que has tenido tú, más lo que lleva el estanco, a lo mejor su año y medio o 2, a saber tú si lo tienes. O sea, que tampoco estamos hablando de una lata Joven. joven. A lo mejor tiene su... Mínimo va a tener, mínimo, entre que estaba en tienda y si es que lo compró su año, de guarda lo tiene. Porque estamos hablando de un estanco que sí, que tiene algunos tabacos de pipa, pero que no es su Sí. venta más importante ni de lejos. Es un estanco de un pueblo... De hecho, es raro el Sí. que entra a De pedir hecho, tabaco de pero los pipa. tuvo que sacar de dentro, ¿no? Me parece incluso. No, los tienes puestos allí, pero es que no, te lo saca bastante como de dentro del mostrador, ¿sabes? Vale, pues bueno, así... Para los que crean que este tipo de tabaco Como- estaría en desventaja, pues... Como los trolls cuando van a coger un Fraggle Rock, hacen así, pues lo mismo tenía que hacer para coger el tabaco. Va a decir, ¿quién no ha visto los Fraggle Rock? Comentarios. Es más, quien no haya visto los Fraggle Rock, que se desuscriba. Dibujos míticos también. Vale, Sí. pues mira, como la Sabine la tengo aquí, voy a dejar esta mientras... Ah, bueno, nos cargamos las dos ya. Sí, ¿no? Sí, A menos que preparadas estén. Lo único que yo no tengo dos apoyadores de pipa. Yo es que tengo las dos que tengo, las yo sí que aquí. tengo... Pero en casa, ¿no? Pero en caso. No, tengo aquí, si quieres te En dejo. el garaje. Sí, de hecho no lo había sacado porque usaba tu cenicero. Toma, mira. Es más, te voy a dejar un Peterson para Peter. Ah, mira, muy bien. Es en plan, yo me lo olvido en la moto. La voy a poner así, cara a cara. Ahora este. Face to face. Cara a cara. Y ahora voy a cargar el Langil. Bueno, eso es mejilla a mejilla, ¿no? El tacto, así en comparativa de tacto, no hay tampoco tanta diferencia. Hombre, Ya, este lo noto como más seco. Más Sí, seco. este se acerca un poquito más. El Dangil, ¿no? Sí. Sí, Te deja en los dedos más terrosidad. más terroso. Más, sí. más quesosidad. Más que sosidad. No, pero realmente pues que son muchos años de diferencia. Pero que quiero decir que no hay un cambio sustancial que diga, uff, diferencia en el tacto. No. Como corte suelto. Nunca mejor dicho, como el nombre lo indica, un mixture. Un blend, una mixtura de tabacos. Y nada. Estoy emocionado con este. Estoy nerviosete. Es que es nuestro primer vídeo que vamos a hacer esto, entonces como bueno, siempre... Encima con Y un también, tabaco y tan- también un primer Y Ángel. primer Ángel, también. Primer Dangil, un tabaco más que legendario entre los fumadores. La verdad es que nervios hay. Sí. ¿Y para qué nos vamos a engañar? Vamos a decir la verdad. Al menos en mi caso, yo es la primera vez que fumo un My Mixture 965. Yo también. Yo no me acuerdo. Así que... Y si lo he probado, no me acuerdo. Porque en esa época oscura, bueno, oscura no, al revés, luminosa, ¿no? En la que empezamos a ir al Pipa Cruz de Barcelona hace más de una década, probé muchas cosas, este estaba por ahí y ahora no me acuerdo, pero yo diría que sí que alguna vez, a lo mejor incluso nos hemos llenado la pipa ahí y no nos acordamos. ¿Quién Pero bueno, sabe? quién Sí, sabe. puede ser, porque allí... En esos tiempos cargábamos la pipa porque nos decían, prueba esto, prueba aquello, tal, no sé qué. Pero lo cargábamos sin saber lo que era. Sí, Muchas veces. Nos decían y aparte no nos acordamos. Exacto. Pues bueno, para no demorar más como aquí vamos a hacer un vídeo que no sabemos lo que se puede, intentaremos que no sea tampoco muy extenso. No sabemos lo que se Intentaremos puede hacer hacer. una fumada. Yo haría, si os parece bien, bueno, no sé. ¿Qué opináis? ¿De hacer un cuarto, parar, otro cuarto? Vale. ¿Sí? Pues venga, va. También son 2 gramos, o sea que bajará más rápido. Démosle candela a esto. Parece que han abierto el gas por ahí. Así vamos a darle candela. He de decir que yo fumo sin filtro en ninguna de las dos. Quiero... Yo le he puesto filtro a las dos. Llámame loco, me da igual. No es porque se me haya olvidado. Mm, No. Que también. Enciende muy bien, ¿eh? Pero Sí. cuando me he acordado digo, no, déjalo sin filtro, quiero saborearlo. Tú quieres que quieres notar el ángel en el pecho, ¿no? Bueno, en este caso sería en la boca. Buen encendido, como comenta Dani. Por nariz espectacular. No está nada mal este tabaquete. Yo para mí este tabaquete tenía más guarda de... Mínimo entre que lo compraste, el tiempo que llevaba en la tienda, 1 año, año y medio, incluso hasta más. No creo que en nuestro pueblo fume mucha gente en pipa, realmente. Está Bueno, muy de hecho, bu- hasta está la muy misma bueno. extranjera te lo dijo. Está bueno. A mí de entrada
por lo que yo recuerdo del Early Morning y del Nightcap, solamente en estos instantes que vamos fumando, creo que a mí ya me gusta más. Con razón es un tabaco tan querido por la comunidad. Creo que sí que es verdad que el olor en lata recuerda a esos tabacos, a esos lataqueados, pero luego fumado es como mucho más suave. Muy suave. No es lo que esperaba. Con esa presencia del Latakia, pero también me gusta más que el Wessex, que la mezcla inglesa. Aquel era como más el olor a tronco quemado, siempre hablando que no mal, ¿no? Pero más ese ahumado más fuerte. Este es muy... teniendo oriental el ataque, para nada ese toque, por ejemplo, que El tanto aceitoso no era. está. No está, no. No, pero es que aparte, nada que ver, por ejemplo, con tanto Artisan's Blend como, por ejemplo, la otra inglesa de Ashton, que es el Guilty Pleasure, no, el que sale, el que yo dije que sale el James Bond, El Gentleman. sí, era no sé qué, Gentle. No me acuerdo, tenéis la reseña por ahí. Pero nada que ver. Nada que ver, no. Los otros eran como más fuertes, más empalagosos dentro del rollo. Consummate Gentle Consummate o Consummate Gentleman, sí. Vale. Así 25 minutos de vídeo. Redondito, sabroso, cero picor. Pasa deliciosamente por nariz. Sí. A mí me sigue haciendo salivar mucho. La verdad que sí. Por cierto, ahora cuando cambiemos, resetearemos con un poquito de agua. Y a ver si hoy el Tito Sergio se ha dignado traernos algo. No. Agua. Para la mitad de cada tabaco. Sí, yo creo que tampoco lo extendería mucho, porque al ser 2 gramos ha bajado, los matices están ahí. Tabaco A mí también. me parece una lataquia con mucha caballerosidad. Muy gentle. Como muy elegante la lataquia, ¿sabes? Es una mezcla inglesa consumada, ¿no? Sí, podría ser un tabaco de señoraco inglés este, sí. Tiene cuerpo. Y tabaco de silloncete también, ¿eh? Tabaco de leerte un buen libro y estar ahí en tu sillón cómodo. Tu gato está contento. La verdad es que... bien, la verdad es un tabaco muy bueno por ahora. Voy a ir sacando lo otro para probarlo con los dos. Apostaría a que va a ganar este tabaco. A que pasados los minutos y bajando va a ganar. ¿Quién nos ha traído Tito Sergio? Legendario, lo acerco a cámara, legendario whiskazo, que ya hemos traído al canal, que lo hemos probado, nos ha gustado tanto que hemos decidido Repetir. para este cara a cara de estas dos mezclas inglesas, un whisky que es irlandés, pero bueno, Peter también of Dublin es de Irlanda. Y realmente es un whisky que por 30 euros la botella no solo no tiene nada que envidiarle a whiskies legendarios como Macallan, sino que yo personalmente me quedo con este. Sí, la verdad es que sí. Pues sí. Todo está increíble. Sí. Igual que este tabaco, Me está gustando, ¿no? me está gustando. Es bastante suavito. Tiene cuerpo. No pica. Retronasal suave, delicioso. Yo diría que es de las mezclas inglesas que más me han gustado. Hay alguna por ahí de la que no podemos, de la que no podemos hablar. No, otra más antigua ya. Esto no llega ni a ser spoiler, porque es como un granito de arena en el océano. Adivina si puedes, ¿sabes? Pero El bueno, hombre de los spoilers. Todo llegará a Peña. Pero sí que es verdad que, como decía mi compañero Dani, que lo ha descrito muy bien, porque ha dicho redondito, suave. Redondo no lo he dicho, pero sí. No. Ha hecho con cuerpo. Pero luego no has dicho, suave. He hecho suave. Lo siento. 50 latigazos. Igualmente redondito también para mí lo es. Y está como muy bien. Y lo flipante es que por el retronasal. Bueno, Es delicioso. a ver si suena esta vez, porque la última vez no sonó, ¿eh? Esta vez sí.
¿Quieres dejar el primer cuarto o ya probamos? Yo probaría, tanto Venga, con uno va. como con el otro. Ah, ya. Sí. También fuma muy bien, la verdad. Como que no le gusta la Lo cola. dejo aquí la pipa, que vaya humeando, a ver si luego sigue encendida. Yo diría que es un tabaco que fuma muy bien. Toma, Dani. Iba a decir Mi tu tabaco. Esto me lo fumo y esto me lo Esperamos bebo. a Sergio, le pegamos un calo al tabaco. Si queréis dejar la botellica por ahí para que se vea y tal. Sí, claro que sí, por supuesto. La pegatina esta. Creo que aquí queda perfecta. Vale, pues lingotazo. Si está esto todavía encendido. Sí. Prende bien. No, no, Se fuma muy mantiene bien. La mía, bueno, seguro que sí. Ahora cuando haga así está apagado. Estoy contigo que es una de las mezclas inglesas que más me están gustando. Pues bueno, vamos a pegar ese lingotazo y brindis. No te rías. El primer Galipucci. Bueno, vamos a aprovechar porque no bebas todavía. ¡Oh, qué olor! Vale. Vamos a aprovechar también que parte de nuestro brindis se va, porque justo hoy, o a día de hoy que estamos grabando, A día de hoy. bueno, justo hoy se han hecho un poco los funerales y demás de la reina de Inglaterra, Y hasta el gato está triste. Qué simple. el gato inglés. Y nada, va un poquito nuestro brindis para el pueblo inglés y Y para este país que nos ha dado tantísimos tabacos durante generaciones inconmensurables, inmemorables sería mejor. Así que este primer Galipuche de la temporada, pues no a la reina de Inglaterra, va. miel en los labios, tío, es que este whisky es De impresionante. verdad que este whisky es que es cuatro estrellas. Casi parece un ron, de lo dulce y Me- aterciopelado que es. Me gusta más que el ron. O sea, mira que Ya, lo ron ya, es pero que que- está. ¿Para flipar o no? Y ahora espérate, ¿no? El tabaco que. Guau, brutal, ¿no? Buah. 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 Ha quedado grabado, que ha sido natural, ha sido rock. Brutal. Brutal. Esto va a ser uno de los mejores vídeos. Vídeos reseña cata comparativa. ¿Cómo realza al tabaco? Es que realza los tostados, realza el dulzor, realza ese oriental, se vuelve más portentoso. Y eso que le costaba un poco encontrarse el oriental en esta mezcla. Y ahora es como que, hola, estoy aquí, pero estoy aquí bien, ¿sabes? Pero además por nariz es brutal. Es que además este whisky, es que hoy es un maridaje. Para que luego digan que para disfrutar de un buen licor tienes que pagar mucho. Es verdad que a veces hay que tantear muchos licores y a veces te estrellas un poco, pero cuando das con una joya como esta, de verdad que merece la pena haber probado todo lo demás. Y también es verdad que el precio del alcohol ha subido. Como todo, pero bueno. ¿Cuánto está ahora? Pues mira, para que tengamos una referencia, he mirado el ron pampero del 25 aniversario, que normalmente estaban unos 24, 25 y están 30 pavos ahora, ¿eh? ¿Y este? Este está en 32. Ah, pues más o menos se queda igual. Este al menos. Mm. El Cardenal de Mendoza de lujo que dijimos en el vídeo de... Bueno, vamos a cambiar, que estamos aquí con la tontería, está tan bueno que yo ya estoy ahí que he pasado un poquito el primer tercio. El Cardenal Mendoza de lujo que dijimos en el vídeo del top, que me costó unos 75 o por ahí, ahora está en 90 también. Ha subido. Pues bueno, Primeras impresiones de este Peterson. increíble. Tabaco increíble, redondito, siga suave, hablando, que siga hablando. sabroso. ¿Qué tienes que decir de este Peterson? Nos ha sorprendido esta mezcla inglesa. Increíble. La verdad es que sí, uno de las mezclas inglesas que he fumado, creo que es la que más me gusta. Luego están los Virginia Latakia, que están ahí, pero como el Winter Time o el Oil Ironside, que bueno, son otro rollo. Esto lleva más cositas Sí, y tal. Y más un mixture. Tabaco que ya de entrada, sin haber terminado la pipa, fijo que estaría entre 3 y 4 estrellas, seguro. Y aparte de Obligado. eso, que se puede conseguir fácilmente. Sí, aparte. Que es muy importante. Una lata que por 9-10 euros a nivel nacional la puedes conseguir en casi cualquier estanco especializado, o sea que si no la habéis probado, obligado. Y bueno, aquí es un vídeo que os vais a poder dejar comentarios cuando queráis, porque... Venga. Y ahora vamos a esto, o sea, atención porque esto va a ser novedad aquí en el canal de la ruta. Uf, qué ganas tengo, tío. Es que estoy hasta nervioso.
Ahora es cuando no me entiende. Esa frase de se hizo el silencio. Yo solo voy a decir una cosa. Oh my god. Creo que es el tabaco más suave en encendida que he probado. Exacto. Y ya sabroso y rico desde el principio, ¿eh? Vamos a hacer una comparativa lo más sincera y acertada desde nuestro humilde punto de vista, porque va a ser difícil, comparar. O sea, más que difícil, a ver qué puntos, entre comillas, positivos podemos sacar de un tabaco y de otro, contando que este pues tiene mucho más años de embodegado, es un mítico Dunhill, y el Peterson, pues bueno, que ya estaba en un nivel muy alto, pero es que este ya solo en encendida es que es algo exageradísimamente rico. Tiene una suavidad cremosa brutal. A mí me vienen sabores como a madera, tío, como a bosque de roble. Como un toque también como, no sé si de frutos secos o es que ya... Pero además tiene como una untuosidad, bueno, lo que has dicho, una cremosidad, una natosidad que se transmite luego en la fumada. He intentado coger 2 pipas, yo no tengo tanta colección ni tanto ejército de pipas, he intentado coger 2 pipas, en este caso curvas, parecidas, con un aculatado similar en años, y pues en este caso la Peterson para la Peterson y esta Savinelli New Art para la Dunhill, que antes no lo he comentado. Yo he cogido un poco lo que podía. No, tampoco es Pero eso, bueno, ¿no? sí que son 2 pipas que siempre he usado para el ataqueado. En estas pipas no se ha fumado nada más. Por lo tanto, llevan mucho tiempo ya de aculatado, pero además con lataqueados y con mezclas inglesas. Y me ha parecido lo más correcto tirar de ellas, para que no se me contamine con ningún sabor aromático ni historias así. Y Dani va un poco de la mano como yo. Peterson para Peterson y y Savinelli. otra Savinelli. Qué lujazo. Qué lujazo de tabacazo. El ahumado está mucho más sutil. También ahí entraría quizás el tiempo de embodegado. Ahí no tenemos tanta experiencia nosotros, por Claro. eso dejar viejos lobos de mar, viejos lobos de mar o señores de la antigua guardia, dejar comentarios de lo que opináis sobre la guarda de los ataqueados, porque nosotros ahí sí que no tenemos tanta mano. Pero lo que noto yo es como una cremosidad y que está mucho más bajado el toque Sí. ese. Yo es que lo que noto es como que los sabores de los tabacos están equilibradísimos. O sea, todo en un mismo plano. Sí, es como que está muy bien amalgamado. Está muy rico. Tiene un dulcito en la punta de la lengua muy rico. Delicioso. Vamos a pegarle un galipuche al whisky. Primero limpiaron la boca con agua. Vale. Si cabe, en más honor a la reina de Inglaterra, ya que este tabaco es of London. Y ahora sí. Vamos ahí. He probado un whisky más redondito, suave, delicioso. Y hasta parece que tenga un toque dulce, como has dicho, que dices, parece mentira un whisky. Pero no un dulce como de añadiduras, sino es que es un whisky súper suave. Aquí en esta, después del tabaco, después de beber, te puedo con el otra sarra picado. Pues a mí no, tío. ¡Guau! A mí me ha picado un poquillo. Lo que sí que es como que el alcohol al tener ese punto como que te abre un poco las fosas nasales a la vez. Es como que noto más los matices aún del tabaco.
A mí No, me noto han más sonado. el toque de amaderado que has Sí. dicho, ¿eh? Sí. Pero es como un amaderado dulce. Que nos tiran la casa. También he de decir, en honor a la verdad, que el otro no se queda tampoco por debajo en el sentido de este no vale para nada y el downhill es el downhill, no. He de decir en honor a la verdad que el Peterson está muy rico. Está muy bueno. Ahora cuando lo retomemos, notaremos aún más quizás el cambio. En la comparativa de lo que tenemos aquí encima de la mesa, que es lo que hay empíricamente, lo que tenemos, sin saber un poco el añejamiento que tiene esto, podemos decir que lo que... Voy a hablar yo primero, lo que noto es que este pues, es más suave, más redondito, más, como ha dicho Dani, todo más en un mismo plano quizás. No, realmente que no son tan dispares el uno del otro. Sí que es verdad que este está más redondito, está más equilibrado, los tabacos están más en el mismo plano. Tienen esos sabores a madera que el otro quizá no tiene, se nota más el ahumado de la Latakia, pero no son... No es mal tabaco tampoco el Peterson, para nada. Como hemos dicho, no es la verdad, está riquísimo, ahora volveremos a él y veremos a ver. De una diferencia que le he notado al menos cuando le hemos dado al whisky, es que el Peterson se realza más que el Yo también creo que la Latakia y está más... Es que comentarios varios hemos oído de que la Latakia pierde el embodegado. De hecho, eso ya digo, no lo podemos corroborar a nivel experiencia personal porque no hemos tenido es la primera vez que abrimos un tabaco así de tantos años, pero eso dicen. Y también comentando un poco lo que hay gente que ha dicho de que los Peterson no se pueden ni comparar a los Downhill, hay que darles tiempo. Esto me acuerdo de un vídeo de Cigar que Modesto lo dijo, hay que darles tiempo, que son tabacos más jóvenes, no se pueden comparar en cuanto a embodegamiento y o sea, lo que llevan en fabricación Downhill, ¿no? De años que llevaban atrás. Stock y todo lo que tenían. Pero sí, delicioso. Le noto más en este, por ejemplo, ahora le noto más los tostados. A mí me viene eso que comentaba el de ese toque como amaderado, pero no a madera para hacer para recordar otra vez, es que sale las ternas, es que no puedo evitarlo. Ese olor, ese sabor y olor y sabor como a serrería, como a madera cortada que huele como a fuego, que está como cuando estás serrando madera que huele a madera quemada, insulso y sabor. Es que a mí ese maderuco me viene con un poco más de dulzor. Sí. Más dulzor. Pobre Amsterdam está en un rincón así. Joder, déjame ya. Como decía Jessica Rabbit, no es culpa mía de que me hayan hecho así. Yo no tengo la culpa, es que me han dibujado así. Y con el whisky es que el whisky da amor a los dos. La verdad es que sí. Hace tiempo que no lo decía, pero debo decir que, como en la mayoría de inglesas que hemos probado, el whisky con estos tabacos, un matrimonio perfecto. Una unión excelsa. Un placer de sabores para el paladar increíble. Sí que quizás este tabaco, el Downhill, el whisky me lo vuelve un poquito más alcohólico. Con el Peterson lo noto más meloso, más dulcito. Lo sigo notando dulce y meloso, pero... ¿El Más tabaco más o líquido. El whisky, Más líquido. pero sí, Más acuoso, ¿no? Sí, más acuoso y se suma un poquito el sabor a alcohol. Poquito. Sí. Y hasta pica más. Esto es lo que mola, cuando puedes fumar con 3 personas, o sea, siendo 3 personas y cada uno con su opinión y tal, vas sumando como opiniones y al final acabas un poco llegando a un punto en común porque realmente... Quizás el whisky sabe más rico con el Peterson, porque son los dos irlandeses. Y el Downhill, a ser inglés, hay un poco ahí de reticencia. Pues yo diría de volver al Peterson, ¿eh? No sé cómo vais vosotros, muchachos, pero yo creo que el primer cuarto está hecho, ¿eh? Aquí. Yo voy, si te fijas, disfrutando. No, yo también, esto va bajando. Eran 2 gramos, no 3. Cuando queráis vosotros por mí, cambiamos. ¿Y si le damos los dos a la vez? Venga, va, vamos a cambiar, va. A ver qué tal.
¿Seguirá encendido? No, pues si sigue encendido. Bueno, al menos aquí podemos cambiar de tabaco, no de compañeros. Cuánto amor. Antes había una cosa muy curiosa en los olores, que ahora vamos a decir, cuando hemos olido uno y otro, y es que después de oír, vale, muy bien, hola Dangil, ¿qué tal? Ángel, ¿cómo estás? Después de oler el Dangil, O sea, ha sido Sergio el primero que ha hecho el cambio, No, el retrocambio, porque hemos empezado por Peterson. He sido yo. Ha sido él. Porque hemos primero olido el Peterson, luego hemos olido el Dangil y luego me ha dado por mí de hacer así, oler el Peterson y decir, Sergio, huele. Y esto no es broma. No es broma. Así en plan, oler los tres y decir, no huele. No huele a nada. Es como si la lata del Peterson lo hubiera convertido en algodoncito. Un olor neutro que dices, es como si lo hubiera matado en olores. Y no es porque sea este más fuerte, Todo lo contrario. todo lo contrario. Ha sido súper raro y algo a comentar realmente. Ahora este lo noto más picosito. Más picoso y Sí. se han bajado mucho los dulces. Sí. Sí, a mí picor no, pero que es más amargo sí que se ha vuelto. Sí. Pero en honor igualmente, como antes he dicho, en honor a la verdad, igual que cuando hemos empezado a fumar nos ha parecido, y lo es, un gran tabaco. Ahora ha perdido un poquito. Los sí. años yo creo que entre los años de guarda y demás, no sé si esa sería la diferencia. Ahora cuando volvamos iremos comparando mejor. El toque de la ahumada me ha subido. Eso estaba pensando yo ahora. Toque Que de la sí ahumada que me ha ese subido. ahumado ha subido. Bastante, sí. Ese toque... Pero oye, ha subido, pero está muy rico. Sí, está muy rico, sí. Sí, no. Y lo que noto también es un poco de picor en garganta. Como cuando te fumas un Barley Amsterdam. 100%. Déjame en paz, por favor. Para los grandes entendidos, comentarios, por favor. ¿La taquia siria? ¿Puede ser? ¿VS la taquia sucedánea? Y esas cosas. Por cierto, mira la ficha de Tabaco Reviews, ¿sabes qué dice de este tabaco? Yo voy a darle un lingotazo ya con el Peterson de nuevo. Yo ya se le he dado. Y no dice nada, se lo calla. Lo que has dicho, correcto, ¿eh? Ahora ya no está tan acuoso, ¿eh? Ahora tiene un poco más el carácter del whisky. Ha vuelto otra vez al inicio. Esa melosidad, esa aceitosidad dentro del whisky. Y está más bueno. Vuelves a darle al tabaco y coge un poco el carácter que recuerdo de hace 15 minutos, tío. Es que Irlandeses. ¿Esto qué es lo que es? Ese toque como que de que ha bajado el tabaco, un poco como esas sensaciones como que nos... Como decir, ay, lo recordaba más bueno hace 15 minutos. Ha vuelto después de probar el whisky. O lo puedes creer o no, pero es así. Con toda la sinceridad, es así. Así son las cosas y así se las hemos contado. Y el Dani se lo tenía bien callado. Bien callado. Pues vamos a ver, marca Peterson, mezclado por Dangil, fabricado por Scandinavia Tobacco Group. ¿Este es Peterson o Dangil? Este es Peterson, Dangil no está... Pues Ya no está en fabricado Tobacco por Dangil ya no sería. La Tobacco Reviews de Dangil no Sí, está. yo diría, bueno, mezclado por Vale. Dangil, la mezcla era de Dangil, originalmente. Mezcla inglesa, lleva Cavendish, Latakia y orientales turcos, condimentos ninguno. Virginia de base, aquí sí que lo tenía, bueno, esto lo he leído yo en otros sitios. Hay 605 valoraciones, eso es posible que esté en las mezclas de los dos. Así que como Yo de entrada, por lo ha que sido estoy una viendo, actualización. por lo que estoy viendo, yo le daría más, pero a gusto los colores. Claro, piensa que puede que haya bajado un poco Por los la haters puntuación de por Peterson. ser Peterson. Pero bueno, vamos a que sobre una valoración de 4 le están dando un 3,2. Hay que decir que hay 285 personas que le han puesto 4 estrellas y 46 que le han dado una De las estrella. que yo entraría. De las de uno. No, de las, Ah, vale. de las de 4. De las de 4, porque es una de las inglesas que teniendo la pie de calle es de las que me ha sorprendido. Sí que es verdad que, claro, al estar las valoraciones mezcladas entre Dunghill y Peterson, porque normalmente en Tobacco Reviews lo que hacen cuando cambian de distribuidor o de fabricantes, cambian el nombre y ya está, se mantienen las Es una reseñas de actualización, antes, una claro. actualización, claro.
tampoco te puedes fiar mucho de las 4 estrellas porque no sabes si se le han dado al Peterson o al antiguo Dunhill. Pues ahora veremos a ver. Vale, vamos. Fuerza media. Sí. Yo Sabor- lo encuentro bastante suavito, ¿eh? A ver, yo noto un poco más fuerte este que el Dunhill. Sí, eso sí. O sea, se puede decir que el Dunhill suave y Peterson un poco medio. Suave medio. Saborizante ninguno. Obvio. Sabor de medio a completo. Sí, la verdad que Sabrosete, sí. sí que la verdad que este, por ejemplo, puedes notar un poco más equidistantes los tabacos y en el Dunhill, como he dicho, un poco más plano en los sabores de los tabacos. Estoy de acuerdo. Aquí se nota más el toque como el dulce por un lado, no se sintetiza tan bien como el otro quizás. Nota de habitación tolerable. Bastante bien. También hay que decir que tampoco es que Para genere... ser un lataqueado no tira para atrás, para nada. Hemos fumado otros que cargan mucho más la habitación. También hay que decir que tampoco humo, para lo que llevamos con los dos tabacos, no hay mucho. Sin ir más lejos, dentro de la propia marca de Peterson, tanto el Nightcap como el Early Morning notan habitación Sí. de unido. El early morning está como considerado un lataqueado de la mañana, más suave, pero es más pestosete, ¿eh? Ando así un poco, hablando un poco, no digo que pestosete pestosete de malo, pero que, a ver, deja la habitación más... Este me gusta mucho más de calle, de calle. Es que aquí solo hay... Ay, cuando probemos el Dunhill, Nightcap, que yo creo que ahí vamos a tener sorpresitas. Bueno. ¿Se puede ordenar por estrella los comentarios? ¡Spoiler! Sí, eso ya ha salido en el unboxing. ¿Qué me estás contando? ¡Spoiler! ¿Qué me estás contando? ¡Spoiler! Siempre spoiler. Podrida, los más nuevos... Mira, los más antiguos. Tienes que pinchar. Bueno, si quieres ordenar, pinchas en estrellas y te lo ordena por estrellas. Exactamente. ¿Seguro? Sí, me lo dijo. Maxi me lo comentó. Dice, anda que vosotros que hagáis esta reseña y no sé. Yo sí que lo había hecho en casa, pero aquí no se había terciado. Vale. Qué bien disimulo, Literal en plan de... Literalmente eso es que solo hay Biblia, está virgen. Es en vez del Silmarillion, el Sindugillion. La verdad es que está muy bueno este tabaco. Uno. Solamente he leído la primera frase. ¿Qué puedo decir de un tabaco que fumo desde hace más de 40 años? Pruebo otras mezclas de vez en cuando, pero siempre vuelvo al 965. Y todos los demás tabacos, o sea, la única mezcla de segundo lugar que he fumado es Balcal Sassieni, que incluso es un segundo distante. Una de las pruebas es que el 965 salió del mercado y la demanda lo trajo de vuelta. El Peterson lo obtuvo de Dunhill. Cuando escuché que iban a descontinuarlo, compré 75 latas. Este hombre va preparado. Mi esposa no estaba contenta. El día que la traigan en la bodega, yo ya. Me encanta el 965 por 6 razones. Bueno, yo le pondría 965 razones. Muy buena. Por ser una mezcla inglesa, su fabuloso aroma dulce, el tabaco y que no tiene saborizantes, ni demasiado débil ni demasiado fuerte, maravilloso sabor a nuez, quema muy bien y su efecto calmante, Parecía la del 1, 2, 3. como un martini bien hecho, A nueces mezclado y no agitado. y amaderado también. Ya maderado, sí. Ojalá Y lo de que te relaja, también. también. Sí, sí. Estamos aquí y ahora lo iba a decir. Yo digo, ¿es alcohol o no? Ojalá pudiera darle 6 estrellas. Si usted es un fumador de mezclas inglesas no aromáticas y está fumando otros otros tabacos, perdón, ¿por qué? Realmente, si es un tabaco tan queridísimo por la comunidad y que tantas veces nos han pedido encarecidamente que lo trajéramos al canal, aquí tenéis encima los dos. Yo iría un poco ya cambiando al otro otra vez. Y ahora No te voy a decir yo que no. Me quedo con ese toque que al probar el whisky es como que ha vuelto el Peterson. Tabaco que, como digo, buenísimo. Y ahora al probar este a ver qué tal. Porque es que aquí es cuando entra el rollo. Es que es mucho más suave.
Es que ya es del primer golpe. Mucho más Pero por suave. nariz tiene ese toque como picantito más que el otro. Jurado que yo ahora he sacado por nariz y ha sido como... Un poquito, sí. Mm. Es más, yo tengo que decir que casi me hace estornudar. Es que yo no estaba al Pero bueno, ya sabéis de por sí que en general yo de nariz suelo ser más sensible. Dani tiene la nariz de amianto. Por cierto, ¿a esto le darías un picor cero? Es que yo, por ejemplo, ahora el Dunhill lo estoy sacando por nariz, picor, incluso -1. Ahora mismo. A mí sí que... Pero antes sí que he hecho, por ejemplo, he bebido un poco del whisky, le he dado y me ha picado un poquito. Un poquito. Si le doy un 5, o sea, si del 1 al 5 de picor, cuando lo he sacado me ha salido como un 2 de picor. Por nariz un momento. Pero luego normal, ¿eh? Hay que decir que esto es un tabaco de señoraco, aristócrata, como los pocos que hemos probado y... Sí. Tabaco de señoraco inglés. Y ahora pues yo me estoy poco a poco decantando por el Dunhill, pero es que no es porque sea Dunhill y venga, no, pero es que... Y el saliveo es brutal, ¿eh? Sí. Te hace salivar, vamos. Joder. Un valiente. Me queda ganado. Como has dicho antes, más acuoso, pero ya no es igual que antes, ¿eh? O sea, ya no noto esa tan vamos a decir, como tan... Ahora es como que tiene un poquillo más el carácter de whisky. No sé si sea mi percepción. Sí, se ha vuelto más melosillo, Venga, más dale. aceitosillo. Iba a decir, acábatelo. Dani se la ha acabado ya en el cuarto de hora. Luego va diciendo, no les gusta el whisky, no sé qué, pero el tío se la ha acabado y no ha dicho Primero, nada. pues nariz increíble, ¿eh? No soy mucho de beber, pero cuando se nota una buena calidad, se nota. ¡Borrachuzo! ¡Hace vino! No te voy a decir que no. Porque sí. Tabacos increíbles, ¿eh? Yo también me decanto más por el Dunhill, pero se ha de decir, se hace saber que la verdad es que son dos tabacos importantes. Pues sí. Dos tabacazos que... Dani, esta vez sí, por favor. Master of the Universe. No, pero espera, los tres. Lo tenemos que hacer los tres. Venga. Espera. Que encima voy con esqueleto. Pero bueno, en este caso, tabacos... Dos tabacazos que son Master of the Universe. O sea, caballo ganador, cualquiera de los dos. Esto es una lucha de titanes. Realmente sí. Y Peterson, Dunhill, muy buen trabajo. Hasta el Michu lo ha dicho. Y por supuesto el whisky irlandés muy buen trabajo. ¿Qué más podemos decir? Es que no hace falta decir nada más. No hace falta que te dice nada más. Correcto, es que, como he dicho, lucha de titanes. 100% recomendado. Estáis tardando en pillar los Peterson. Si por suerte podéis conseguir alguna lata de Dunhill, Escribirle a ese hombre que compró 75 latas. o sea, Dos tabacos de silloncete. Iba a decir sobre el punch, pero no tiene tampoco, ¿no? No. No tiene mucho, tanto, ya no solo este que lleve tiempo embodegado y haya perdido, pero este realmente tampoco es un tabaco que tenga mucho megalo punch. Sí que es verdad que te deja chichas flojas, pero no es un tabaco que a nivel de sabor sea... O sea, el whiskazo que me llamo. La verdad es que los perros dan por culo. Son de la calle. Yo aquí creo que estoy entrando en el último tercio, por lo que no sé si ya cambiaría al otro. esplendorosos. Vamos a hacer el último cambio. Bueno, el último y habría que volver a estizar con Ángel, ¿no? Porque Venga, va. Pero hoy justamente tenemos invitados por ahí. Increíble. primero lo voy a encender, luego me voy a limpiar la boca un poquito.
con el agua para resetear el paladar. Sigo notando Sí, la verdad que el Dunhill es más redondito. Mm. Este tiene más. Se nota más, como decías tú, la diferencia entre ambos tabacos. Entre tabacos. Pero no es tampoco un. Este es un. Como hemos dicho antes, este es una M y este es increíble. No. Para nada. No, los dos están muy top. Sí. No sé si es porque ya estamos en el último tercio, pero me vienen unos tostados muy altos, Sí se han subido mucho los tostados. muy ricos, porque a mí me encantan estos tostados final siempre. Hay que decir que esto va a ser ya un top muy alto, ¿eh? Estamos Es empezando. más, me atrevería a decir que esto es los mejores lataqueados que hemos fumado en esta temporada. Hombre, en esta temporada seguro. Una de las cosas que noto es que no sé por qué, pero el whisky me gusta mejor el Peterson, curiosamente. Hablando ahora del licor en sí, ¿no? Entre irlandeses se entienden, a ver. Pero un maridaje acertadísimo. Yo creo que con un lataqueado o una inglesa, el whisky siempre va de la mano, Es una fumada así más seca y la verdad es que sí. Realmente es que Se dan a mano. es lo que he dicho antes. Este whisky realza el Peterson y el otro lo deja como más igual. Echar otro galipuchillo al whisky. Como hemos Ah, dicho, no, este no. inundar de comentarios porque aquí hay tela. Hay tela para describir la gente que los haya probado. Lo que pasa es que por eso, como decía Sergio, los hemos querido traer en el mismo vídeo y probarlos un face to face porque el recuerdo que te queda, imagínate que el Dunhill, claro, aparte de que por sí es un tabaco pues, que lleva más tiempo que cuando Dunhill los hacía lleva mucho más tiempo y a lo mejor recuerdas esas latas, esas fumadas de oh, es que el Dunhill pero realmente cuando los pruebas así, en un mano a mano, sí que hay diferencias, pero hay que decir que el Peterson no está nada mal y Se defiende muy bien, ojo sí. que hay que darle tiempo, ¿eh? Se defiende muy bien el Peterson, ¿eh? Mira, este, por ejemplo, dice: siendo gran admirador del Nightcap y del EMP, realmente estaba ansioso por esto y tomé media libra de volumen para probar, o sea, media cafleta. No he sido capaz de dejarlo. Es exactamente lo que estaba buscando, una mezcla de término medio entre el Nightcap y el EMP. Algo que pudiera fumar durante el día y disfrutar. Es que realmente es un tabaco que incluso si quisiera un lataquea con un poquito más de golpe, me fumaría antes el Peterson que, ya digo, por lo menos en los que tenemos aquí. Claro. Dice, por ejemplo, al olerlo en la lata, dice: el olor definitivamente no es una bomba lateral, o la traducción un poco así, pero sabes que está ahí, junto con el llamado Cavendish marrón, Porque y- no ponía, te ponía que tenía Cavendish arriba. Claro, ahora que lo has dicho, ahora ya lo he perdido, seguro. es que no me sonaba. Es que he bajado mucho. Cavendish. Sí, no, perfecto. Para ir poniendo los puntos sobre las is. Y hasta ahí el Leo porque ya lo he perdido. Ahora ya vas a ver. Ahora sabe lo que era. De 600 y pico. A mí me ha sorprendido mucho, la verdad, este tabaco, las cosas como son. Me gusta más que el Early Morning y me gusta más que el Nightcap, por lo menos por ahora. Mejor de aquí a unos años pues cambio de idea, ¿no? Al menos los que hemos probado de Peterson. Cuando probamos el Nightcap de Dunhill, pues ya veremos. A ver qué pasa. Mira, este dice un poco más. Mira, impresionante tabaco con una progresión de sabor increíble, rica. Debes de tener el tabaco en tu bodega. El primer tercio, el primer tercio de la pipa se fuma como cualquier otra mezcla inglesa, bien balanceada, con algo de alcohol y notas de hierbas curativas. El segundo tercio de la pipa, tus pensamientos comienzan a hundirse en un velo espaciado de humo. Y en el último tercio, destacan las notas de ron, galleta y algo de vainilla. ¡Qué hermoso final! Compré una segunda lata de Mixture después de comprar el primero, la primera fumada. O sea, ya se había fumado una y ya se había comprado otra. Yo la vainilla no se la encuentro, pero bueno. Y dice, postdata, intenta fumarlo con pipas de maíz. No sé por qué, pero mi pipa de Berzo no me dio tanta variedad de sabores. Podría ser una opción.
Comentarios. Si queréis que traigamos este tabaco con pipas de maíz, comentarios. Este también podría ser un tabaquete digno de un paseo por el Támesis, ¿eh? Por la vieja Inglaterra. Y de taberna también. No tan fuerte como el Olaron, ¿sabes? Que comentaba en una de las reseñas, ¿no? Que ponían como de una taberna oscura inglesa, quizás no tanto, pero... De hombres con pata de palo. Y bueno, yo cambiaría el Dunhill. Y fuma muy bien ambos, ¿eh? Cambiaría el Dunhill y cerraría vídeo ya. En la pipa una mezcla bien equilibrada llena de sabores ahumados de una fogata o chimenea, artículos antiguos, mozos y luego ese toque de orientales. El último calo. Y olidos en cazoleta. El Peterson me huele un pelín a amoníaco. Un poquito más fuertecillo, ¿no? Sí, es que este casi no huele. Este apenas huele. Este huele un Sí, poquito a es verdad, amoníaco. mira, ese amoníaco es verdad. Mm. Ay, mira, me ha dado Sí, pero en cambio el Dunhill, olido así en frío, en pipa apagada, pues lo que has dicho tú, no más. Maravilloso, ¿eh? Buah. Entonces, como experiencia, ¿cuál te quedarías? Realmente, es que depende también si buscas un poquito... Claro, ya digo, siempre hablando de lo que tenemos sobre la mesa, este es más redondito, más suave. A lo mejor a mí, por gusto, sí que me tira más, ya digo, de lo que tenemos en la mesa, sin hablar ya de si es Dunhill o Peterson, pues me tira más un poco, en este caso, el Dunhill, porque es como más redondito, más suave. Han venido otra vez a saco los olores a madera, tío. ¿no? Yo voy a especificar incluso más. Si puedes tener las dos latas como tenemos actualmente nosotros aquí, justamente de estas dos, me viene más el Dunhill por la mañana y el Peterson después de una comida. Sí, Por la porque tarde. es un poco más fuerte. Sí. Y eso que comentas de las maderas, pero maderas nobles, roble, como esos despachos antiguos a madera o como una vez dije en una reseña, esas escaleras antiguas con los pasamanos de madera, de roble, maderas de cerezo, de castaño, esas maderas auténticas. ¿Y cuál no es? No me lo he aglomerado. Eso es como el Amsterdam, es picadura. El aglomerado. Mira, y este dice, ¿existe tal cosa como una combinación perfecta de inglesa? Dice, probablemente Una no. rubia y una pelirroja. Probablemente no. Pero este tiene que ser un buen contendiente. Me ha dejado un picor en la lengua, en la punta de la lengua. Haces así con la lengua arriba en el paladar y empiezas. Esta cata va a quedar en los anales de la historia de la ruta, madre mía. Son dos pesos pesados realmente, es como enfrentar a Foreman y Cassius Clay. Cassius Clay era, sí, ¿no? El Mohamed Ali, ¿no? Aquí se han repartido opinión los dos. La verdad es que sí. Ganchos de izquierda Y yo estoy contigo que Dunhill gana, pero no por goleada, sino más bien justico, ¿eh? Porque Peterson tampoco tiene... O sea, tiene mucho que decir también. Sí. Se hace una lectura interesante de los dos. Y como bien dice mi compañero, ojo con el Peterson, que es un tabaco que lo tenemos a pie de calle, tabaco que se encuentra a nivel nacional por 9-10 euros la lata. Vamos a darle tiempo a estos Peterson, que ya verás tú. Pero sí que es verdad que, bueno, pues lo que tenemos encima de la mesa... Os hago una pregunta. Venga, va. El Dunhill no lo ponemos porque es bastante difícil de conseguir, ya que no se puede hacer. Pero Peterson, ¿gente para que empieza con la taquia? Sí. Incluso más que el Rimon Impact. Sí, la verdad es que sí. Porque es como lo noto más redondito. Y por cierto, no lo hemos dicho, pero bueno, creo que en algún comentario lo he leído, tabacos de rotación que podían ser perfectamente una inglesa fumable para todo el día, ¿eh? Para todo el día, porque no es nada fuerte,
Aquí hemos mezclado, entonces no sería tampoco a lo mejor muy acertado decir, pero un buque, un sabor en boca muy agradable. Son buena gente, ¿verdad? Estos tabaquetes son buena gente. Aparte, los dos se fuman muy bien, Sí. bajan bien. No dan problemas de reencendido, no dan problemas de humedad. Yo estoy mirando y no te dejan la pipa como amielada ¿No? de sustancia, es Muy bien. bastante seca. Les das caña y nada agresivos, gentiles, hasta de principio a fin. Nicotina media, más o menos. O alcohol medio, porque También podría ser. No. Sí, porque te deja las chichillas flojas, pero no es una hostia como otros tabacos que nos han dejado doblados. No es la típica que te deja así como medio atontado. No. La notas, pero no mucho. No te nubla mucho, No. la verdad. Importante también, no calientan nada la pipa. Nada, nada, ni una ni otra. Así que sí, podría ser un tabaco para... Si me dijera un tabaco para un iniciado, pues está ganando puntos, ¿eh? Sí. Mezclas inglesas, la verdad es que vas a abrir esta lata y solo te vas a encontrar placer y buenas sensaciones, ¿verdad Sí. que sí? Yo la Downhill ya se me ha terminado. A mí me queda nada, el culillo al final. De hecho ya me ha subido ceniza. Pero como bien has dicho, no es un tabaco que gane por goleada, sino también ya por el peso que tiene de los años y que a lo mejor a nuestra sensación pues nos parece más suave. A lo mejor incluso podría haber alguien que lo probara y diga, pues me quedo con el Peterson. Comentario. Que es muy buen tabaco. Está Como siempre muy, muy decimos, bien. para gustos, colores y para humos, fumadores. ¿Ya te lo has Y yo bebido? doy por terminado ya. Bueno, pues. Vaya lucha más igual, Nani. Brindamos por todos. Hemos disparado a veces ahí. Pues yo creo que ya más. Poco más se puede decir. Creo que son dos tabacazos que fuman bien de principio a fin. Y que si tenéis la posibilidad de haceros con, Se finí. con cualquiera de los dos, realmente más que recomendado. La verdad es que sí. Como hemos dicho, Master of the Universe, caballos ganadores, desde la ruta los aconsejamos y son de esos que dices, no es que los aconsejemos, es que si no lo habéis probado, que estáis esperando. Y la gente dirá, ¿y que vosotros que estabais esperando para sacar la reseña? Pues mira, También. pues, Muchos tabacos. pues para hacer este gran crossover, este face to face de estos dos tabacos o este tabaco legendario My Mixture 965, y creo que poco más podemos decir. Un poco más ya. Tabacazo, de verdad, probarlo, recomendadísimo y súper buen trabajo por Espera. parte de... Pero esto se merece un. No, porque ya no tengo de ninguno de los dos. Cachis en la mar. Nos quedamos como buen sabor de boca y estamos seguros de que estos tabacos van a ser duros luchadores para el podium de los tabacos Sí. de la temporada que viene. Increíble, increíble experiencia. Compañeros de ruta, despedimos este vídeo con estas impresiones y nada, hasta la próxima travesía. Inundar el chat de comentarios. Nos vemos. Adiós. Vale, Ay. venga. Sí, sí. La hay que arreglar y vale. Espera, como de pequeño. Hala. ¿Te acuerdas cuando te mordía para dentro del reloj? Tía, somos muy viejos, ¿no, tío? Sí. Ah, vale. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Venga.